Buenas tardes. En el mundo, 1,5 billones de personas sufre dolor crónico. Si traemos esta realidad a una sala como esta, 1 de cada 5 personas sufre en este momento dolor o lo va a sufrir. Es un problema muy serio y muchas veces ignorado. El dolor en sí mismo es un síntoma. El médico incluso lo puede ver como un signo, si se quiere, de alguna condición que afecta a una persona. Pero es solamente la punta del iceberg. Bajo ese dolor que es observable, que puede ser descripto, hay una persona que sufre, una persona que sufre tanto que es capaz inclusive de quitarse su propia vida para dejar de sufrir. Este tipo de realidades, este tipo de problemas son los que me animan a mí como investigador a intentar entender mejor el problema, a conocer mejor los mecanismos del dolor, a dar con esa molécula que un día se convierte en una droga que le pueda resolver el problema a personas que sufren tanto de esta manera. Es en este contexto que resurge una droga milenaria, una sustancia milenaria llamada cannabis, que está en boca de todos. Creo que a nadie le resulta hoy indiferente este nombre. Que además de haber resurgido en los medios, también ha hecho resurgir en las personas que sufren dolor de esta manera, dolor crónico, la esperanza de una solución. La esperanza de una solución que de hecho la comunidad médica no le resuelve. Hace algunos años atrás, cuando esta ley de investigación en cannabis medicinal fue promulgada aquí en Argentina, tuve la oportunidad de participar del primer congreso de cannabis en la Universidad de La Plata, y allí un investigador muy importante de la Argentina nos retó a todos los presentes, porque nos dijo que estábamos opinando sin conocimiento de causa acerca de si el cannabis tenía lugar en el armamentario de drogas farmacéuticas o de drogas en general para tratar pacientes con diversas dolencias. Y la verdad que eso me hizo pensar. Me tocó de cerca, porque de hecho yo sé mucho de dolor, pero no sé tanto acerca de cannabis. Entonces hice precisamente aquello que debía hacer ante semejante arenga, que fue ir a buscar, leer e interiorizarme acerca de la temática. Y todavía me sigo preguntando si sabemos lo suficiente. Les explico por qué. Lo primero que hice cuando quise adentrarme en este tema fue a buscar aquellos sitios a los cuales un investigador, un médico, una persona que quiere entender mejor un tema en ámbitos de salud va a buscar, que es PubMed. Y allí uno puede, utilizando palabras clave, obtener información acerca de cuántos artículos han sido publicados a lo largo del tiempo, desde que se inicia la investigación en una temática. Y yo lo que hice fue usar esas palabras clave que ustedes ven en pantalla, usando como un denominador dolor crónico, pero comparando cuántos había publicado entre dos familias de fármacos muy concretas, que son los opioides y los cannabinoides. Y lo que encontré, que estaba retratado en números rojos, no hace falta que lo explique más. Es obvio que no sabemos lo suficiente. Ahora, déjenme mostrarles cuántos estudios hay publicados sobre esas dos temáticas en pacientes humanos. La distancia del conocimiento que nosotros tenemos acerca de esta temática entre las dos grandes familias, si las podemos llamar así, de fármacos analgésicos es abismal. Y en Argentina casi no hemos producido nada de este conocimiento. Si nos enfocamos en esos 500 y pico de estudios hechos hasta el momento con cannabinoides y dolor crónico, y lo traemos al campo de la experimentación en dolor con animales, a través de distintas tecnologías, con animales transgénicos, con drogas, análogos, sustancias que buscan replicar funciones de cannabinoides, y las ponemos en prueba en animales que sufren dolor, porque se los hemos causado de manera experimental para poder entenderlo mejor, los resultados son muy optimistas.
el dolor en estos animales, de hecho, es reducido. Estos animales reaccionan positivamente a la presencia de algo que modifica o modula de acuerdo a cómo funcionan los productos basados en cannabis. Se resalta que existen efectos adversos observables en algunos casos. Esto pasa prácticamente con cualquier droga. Los opioides, de hecho, tienen graves efectos adversos. Pero hasta ahí uno diría, bueno, si hay valor, pues vayamos a por ello. Bueno, les quiero contar qué pasa cuando uno va a buscar la información en esos 35, 36 estudios que hay hasta ahora publicados. El más reciente fue publicado hace 2 días atrás. En la revista Journal of Pain Research se estudiaron durante 12 meses 800 pacientes que, teniendo dolor refractario, eso es un dolor que no tiene solución, esos pacientes no ven que nada les resuelva su problema, pero a pesar de eso, recibiendo tratamiento contra el dolor, opioides, terapia kinesiológica, terapia cognitiva, otros productos farmacológicos, pero además recibiendo de manera paralela un producto farmacológico que combina en partes iguales los compuestos activos, los principios activos del cannabis, THC y CBD. Y haciendo el análisis de estos 800 pacientes, lo que ellos observaron es lo siguiente, que el 70% de los pacientes se sintieron mejor consumiendo THC más CBD en esta formulación, que es un spray bucal súper fácil de administrar. Que los efectos adversos serios fueron muy pocos, prácticamente negligibles, aunque los hubo, y que muy poca gente dejó de tomar el producto porque le estaba haciendo mal o porque no le hacía ningún efecto. Pero este dato es importante. Solamente fue eficiente en aquellos pacientes que sufrían dolor neuropático. Ustedes no tienen que saber ninguna diferencia aquí entre dolores, pero sepan que el dolor neuropático es una especie de casillero en un universo de condiciones de dolor y que ese casillero es el único que respondió positivamente a la presencia de un producto cannabinoide. Otras condiciones de dolor no lo hicieron. Entonces esto tiene que ayudarnos a desmistificar el poder del cannabis. No sirve para todo. Ese mensaje que hasta ahora venía siendo optimista, ahora se los oscurezco un poco. En un artículo publicado el año pasado en una excelente revista de investigación clínica, publicado el año pasado, de 4 años de duración. Hay muy pocos estudios que hayan tomado este tiempo para analizar esta problemática. Y con 1.514 participantes, todos ellos con dolor crónico también, consumidores de opioides por ese dolor crónico, pero que además estuvieron fumando cannabis durante todo ese tiempo como una estrategia terapéutica, no observaron reducciones en su dolor, no redujeron el consumo de opioides, que era una de las esperanzas que se tenían al introducir cannabinoides en su terapia, y peor aún, sintieron más dolor y tuvieron más dificultades para lidiar con la ansiedad y la depresión que caracteriza este tipo de condición. Esto que yo les acabo de presentar, de alguna manera refleja que todavía tenemos muchas preguntas. No tenemos muy claro cuál va a ser el rol del cannabis en las distintas etapas de la vida. Tampoco tenemos muy en claro, y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de introducir marihuana medicinal, por 2 razones principales. La primera, en etapas tempranas de la vida, y si por razones de lógica uno no lo hace, pero considera al joven consumidor de marihuana medicinal, eso puede tener un impacto negativo tremendo en la persona en etapas siguientes de su vida. Déficit cognitivo, adicción cada vez mayor a ese producto, pero más serio aún a otros productos adictivos que son mucho más difíciles de controlar. No recordamos lo suficiente que una paciente embarazada no es una paciente, son 2 personas. Y las 2 están recibiendo un producto del cual o no conocemos cuáles son sus efectos, o es posible que estemos causando algún tipo de dificultad que lamentemos
en el largo plazo. Y ya hacia el final de la vida, pacientes que están recibiendo drogas en gran cantidad, polifarmacia es una característica habitual de pacientes añosos, ¿cómo va a interactuar ese cannabis, ese producto medicinal, que así queremos llamar, con esas otras drogas? Hoy es muy difícil morirse de una sobredosis con cannabis, pero ¿y si las drogas que están agregadas a esa terapia potencian los efectos tóxicos, además de los terapéuticos? ¿Podremos terminar con pacientes muertos por sobredosis? ¿Qué nos importa a nosotros acá en Argentina de todo lo que yo les acabo de decir? Tenemos desafíos y tenemos oportunidades. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es acabar con el mercado informal. En este momento se está cocinando en etanol o en aceite de oliva, son las dos maneras en las cuales se cocina últimamente, cannabis para la obtención de un aceite o un alquitrán que pueda ser utilizado después por una persona. Dije alcohol, etanol. Imagínense el riesgo que se incurre hoy en una cocina, muchas veces precaria. Esto está ocurriendo en casas de familia con niños que sufren graves estados epilépticos. También podría ocurrir en casas donde hay personas que sufren dolor. Pero también podría estar pasando en la casa de un individuo que lo único que quiere es lucrar, con la informalidad. Dejarlo atrás. Virar y mirar hacia las sociedades que hace tiempo que vienen estudiando cannabis, hace tiempo que vienen generando políticas nacionales para mejorar esta situación y que producen cannabis de manera controlada, bajo normas, que en definitiva me dan un tubo, un frasco, un producto del cual yo puedo conocer concentraciones, riesgos, posología, todo lo que necesito saber para no cometer un error. Ni yo como paciente, ni el médico como agente de salud. Tenemos la oportunidad brutal de hacer ciencia y hacer la diferencia en un polo geográfico que todavía está muy verde en ese sentido. Argentina acá tiene la capacidad de hacer algo diferente. Y es extremadamente importante que el profesional de salud sea educado en estos temas. Hoy los médicos no saben qué hacer realmente con sus pacientes. Cuando vienen y les sugieren hacerse de cannabis para tratar su dolor u otras dolencias. No lo sabemos, ellos no lo saben. Pero tampoco tienen las herramientas. No existe una regulación que permita prescribir, generar una receta, y que después ese paciente con esa receta vaya a una farmacia y compre algo legal. Entonces todo queda en la informalidad. Y el médico a veces arriesga su propia carrera por querer ayudar, por tener buena voluntad, pero a veces equivocando el camino. Todo esto son grandes desafíos, pero el más importante, el que siempre nos tiene que hacer pensar, es el que nos pone el paciente. Ese individuo que puso su vida en nuestras manos, su salud en nuestras manos. Este individuo nos está interpelando a todos, a mí como científico, al médico, que es con quien va a lidiar con sus problemas, al político, al legislador, a quien controla todas estas actividades, al policía, a ustedes, que seguramente conocen gente que tiene este problema y quiere consumir cannabis. Piensen cuál va a ser su respuesta y cómo van a querer ayudarlo. Muchas gracias.